Les ofrezco la más cordial bienvenida al primer ciclo de conferencias ofrecido por el Instituto Almaguer para la Formación Humana Integral. Esta noche tendremos la cuarta y última conferencia que precisamente lleva por título el que ha distinguido al ciclo, El mundo posible y la nueva humanidad. Como en ocasiones anteriores, sobre todo para los que nos visitan por vez primera, compartiré una breve presentación del conferencista, Carlos Rodríguez Almaguer. Seguidamente se realizará la exposición principal y luego pasaremos al intercambio de interrogantes, opiniones y planteamientos que ustedes nos hagan llegar por el chat. Paso a presentar al conferencista. Carlos Rodríguez Almaguer es licenciado en estudios socioculturales, con varios diplomados y cursos de superación en las ciencias sociales. Actualmente cursa un doctorado en la Universidad de La Habana. Ha sido profesor y conferencista en varios países latinoamericanos, como Cuba, Colombia, Brasil y República Dominicana. Desempeñó responsabilidades en instituciones cubanas como el Movimiento Juvenil Martiano y la Sociedad Cultural José Martí, de las que fue presidente y vicepresidente respectivamente. En República Dominicana se desempeña como encargado del proyecto de prensa diaria dominicana en el Archivo General de la Nación, además de vicepresidente de la Fundación Máximo Gómez y del Instituto de Estudios Antillanistas General Gregorio Luperón. Es autor de varios artículos y libros, entre los que se encuentran José Martí por los caminos de la vida nueva, José Martí, Aproximaciones en el Nuevo Milenio y El Ángel y la Bestia construyendo al humano. Es presidente fundador del Instituto Almaguer para la Formación Humana Integral, el cual auspicia estos encuentros. Cedo la palabra al profesor Carlos. Amigas, amigos entrañables que me acompañan otra vez en esta cuarta y última charla de este ciclo, el mundo posible y la nueva humanidad, que comenzamos el 24 de junio. Para los que se han sumado en esta charla y no estuvieron en las anteriores, ponerlos más o menos, hacerle un breve recuento de en qué ha consistido este ciclo virtual que hemos emprendido en medio de una pandemia que azota al mundo y que nos ha obligado a cuartelarnos en la trinchera que todo ser humano debe tener para salir a dar todos los días la batalla por la vida, la batalla por la belleza, la batalla por la justicia, que es la familia. Desde el hogar, desde la familia, hemos estado con estas 4 noches abordando algunos temas de los que se habla muy poco, demasiado poco, mucho menos de lo que debería. Y es que a los seres humanos nos es más fácil referirnos a todos aquellos problemas que no dependen de nosotros. Tenemos opiniones sobre casi todos, tenemos casi siempre la solución de casi todos esos problemas, pero nos aterra quedarnos solos con nosotros mismos. Y en gran medida, esta pandemia, que nos ha obligado a un retraimiento forzoso, nos ha obligado a quedarnos con nosotros mismos, bajarnos de esa espiral, de esa carrera de caballos locos en que las sociedades modernas nos traen a todos al trote de la mañana a la noche, teniendo tiempo para casi nada, cuando realmente el tiempo es una invención humana. El tiempo, hemos dicho ya, es la vida disfrazada de momentos, pero nosotros seguimos creyendo que el tiempo no tiene que ver con nosotros, es algo que está ahí y que no podemos cambiar. Incluso a veces tratamos de ver al tiempo como enemigo nuestro. Y una de las grandes justificaciones nuestras, de las peores y las más comunes, es: no tengo tiempo. No tengo tiempo para leer un libro, no tengo tiempo para pensar en mi bienestar físico, espiritual, mental. No tengo tiempo para dedicarle a mi hijo, no tengo tiempo para dedicarle a mi madre y a mi padre, no tengo tiempo para aprender un nuevo idioma, no tengo tiempo para nada. Y resulta que tenemos todo el tiempo del mundo. Lo único que no tenemos, lo que sí no tenemos, es la capacidad de organizar el tiempo y de establecer prioridades en nuestra vida. Y en estos temas, les decía que son tan difíciles de hablar. A veces es difícil pensar en ello, es difícil detenerse a reflexionar sobre ello, y es más difícil todavía abordarlos con otras personas, aun cuando sean personas cercanas. Y por eso preferimos tratar otros problemas que
son más fáciles porque todo el mundo tiene una opinión sobre ello. Da igual hablar de la pelota, hablar de la política actual, hablar no sé, del cambio climático, pero del cambio climático en cuanto al calentamiento global. Pero entonces nosotros mismos, que estamos discutiendo fervorosamente sobre el cambio climático y somos abanderados de la protección del medio ambiente, cuando vamos el fin de semana al río, llevamos 50 millones de cosas plásticas, los dejamos botados ahí mismo, no tenemos la cultura elemental de llevar una bolsita plástica para recoger todos nuestros desechos humanos y llevárnoslos y dejarle el hábitat a los animales tal y como ellos lo tienen. Los animales no ensucian su hábitat, somos nosotros que vamos ahí a ensuciarle el hábitat. Y sin embargo en las playas vemos letreros prohibiendo la entrada de perros, gatos y animales, cuando la entrada debería ser prohibida para nosotros los humanos. Es decir, estos detalles de cómo por un lado va la manera en que nosotros solemos pensar y hablar y discernir y meter unos discursos conmovedores y escribir grandes ensayos, y a la larga eso va por un lado, y la manera en que nosotros actuamos en la cotidianidad, en el espacio vital que ocupamos, es otra, no tiene muchas veces nada que ver con aquello que estamos hablando. Solemos preparar enjundiosas ponencias para presentarla en el ámbito académico, solemos preparar enjundiosos, conmovedores discursos para presentarlos en el ámbito político, en el ámbito religioso, pero luego el contenido de esas tesis académicas, políticas, religiosas, está divorciado con la práctica más elemental, que es la posibilidad que tengo yo de actuar en mi espacio inmediato, en lo que en el momento me es posible. Decíamos en una de las conferencias anteriores, recordando a Martí decía que a los hombres les es más fácil morir con honra que pensar con orden, y recordando a Martí decíamos que a la gente le es más fácil y está más dispuesta a cambiar el mundo que cambiar su familia, que tratar de mejorar el entorno de la comunidad, el barrio. Le es más fácil tratar de detener o saben cómo hacer o creen saber cómo hacer y dan discursos y se enredan en discusiones a veces bizantinas para tratar de resolver el tema del deshielo de los polos, pero no organizamos la recogida de basura en la comunidad nuestra. No, nosotros mismos somos grandes proveedores de desechos a esos basurales que se crean por ahí. Es un llamado a estar despierto y a ver de verdad de qué va la cosa de querer mejorar al mundo, y cómo es posible que nosotros hagamos del mundo un mejor lugar, y por qué nos hemos centrado tanto en la individualidad. Hemos dicho, por supuesto, siempre hemos tratado de salvarnos de los absolutismos. No creo que nada pueda ser absoluto. Creo que todo es relativo, hasta Albert Einstein. Creo que cuando hablamos aquí de centrarnos en el individuo, no estamos hablando de provocar o de llamar a un individualismo. Al contrario, estamos pidiendo que el ser humano se analice a sí mismo y se dé cuenta de que nadie es una isla. Todos dependemos de todos, y todos los humanos dependemos de la madre naturaleza que nos arropa. Decíamos en una de las conferencias que nosotros los seres humanos, que nos creemos tantas cosas, no podemos vivir sino en estrechos márgenes de temperatura, y morimos lo mismo de frío que de calor, morimos lo mismo de hambre que de un hartazgo, lo mismo morimos de sed que ahogados. Nuestra vida es muy frágil, además de breve. Y en ese sentido queremos que la gente se vuelque hacia adentro, mire hacia adentro, vea cómo todos los caminos que conducen a la felicidad es la tranquilidad, que es el sentirse útil, el no estar en conflicto, ni con uno mismo, ni con los demás, ni con la naturaleza. Están dentro de nosotros, sin embargo lo buscamos todo el tiempo fuera. Bueno, la primera de esas charlas, que bajo la invocación de José Martí y aquella cosmovisión humanística profundamente ecuménica y holística, se titulaba la identidad, José Martí y la identidad universal del ser humano. En tiempos en que hay grandes violencias producto de ataques racistas,
por aquellos días estaban encendidas las redes sociales, las televisoras, las noticias, con los sucesos que estaban teniendo lugar en distintos lugares, distintas regiones de los Estados Unidos, por el asesinato de un ciudadano negro a manos de policías blancos. Y nosotros escogíamos ese tema de la identidad universal del hombre porque a mi juicio es el punto de partida en la formación del ser humano, que es la idea de que el ser humano es el mismo en todas partes. Si algunos cambios tienen, serán de forma, no solamente, no tanto de esencia, sobre todo de forma, de la forma en que se ha interpretado la vida en esa región, de la forma en que se ha desarrollado la cultura en esa región, que muchas veces tiene, o casi siempre tiene que ver con la situación del medio ambiente, con la situación, perdón, del clima. Regiones frías tienen un modo de vivir, regiones cálidas tienen otro modo de vivir, y esas condiciones climáticas van condicionando la manera en que se relacionan los hombres y por lo tanto en que se organizan las sociedades. Al mismo tiempo, hablábamos de la parte íntima del ser humano y de cómo en esencia las emociones, los sentimientos, los positivos y los negativos de los seres humanos vienen siendo prácticamente idénticos en todas las épocas, y hablábamos, por ejemplo, de la poesía, de la canción, de la música, por qué la música es un lenguaje universal, por qué una música compuesta por un compositor griego puede despertar, conmover las esencias de un caribeño, de un habitante del altiplano, de un habitante del norte de América, de un habitante de Asia, y es porque va a las esencias del ser humano. Y al mismo tiempo, si somos capaces de entender esa verdad elemental, entonces, ¿por qué no podemos entender otras verdades que se derivan también de la misma, de los mismos principios de que se deriva la interpretación de la música? Es decir, se interpreta la música como se puede interpretar la vida, y se puede interpretar la vida de distintas formas, y cómo nosotros apelamos en esa visión ecuménica a que se respete las maneras en que cada civilización, en que cada época, en que cada sociedad ha entendido la vida, ha entendido su relación con la naturaleza y entre ellos mismos, y sobre todo la relación con ese ente universal al que suele llamársele Dios, naturaleza, espiritualidad o espíritu universal, amor universal. Tiene tantos nombres como sociedades y culturas existen, pero como esa tendencia natural del ser humano a tratar de pensar en aquello que lo trasciende, porque el ser humano se siente pequeño y necesita y siente la necesidad de asumir y de comprender algo superior a él. Sí, la capacidad que tiene el ser humano de transmitir y de relacionarse con los demás. La física cuántica ha venido a demostrar muchísimas de las intuiciones que tenían los sabios de la antigüedad, que es demostrar que nadie es una isla, que todos estamos conectados, que las energías se mueven, que las energías influyen, y que antes de que el cuerpo biológico se enferme, han de enfermarse primero los cuerpos energéticos que nos componen, que nos rodean. Esa primera conferencia sobre la identidad universal del hombre apelaba a la necesidad de entender precisamente los puntos de vista de las distintas culturas, y también apelaba a la empatía, al colocarnos en el lugar del otro para entender la perspectiva desde la que está mirando el mundo, y así poder asumir nosotros y tener una explicación de la forma de actuación de aquella persona. La segunda conferencia ya abordaba el tema de cómo formar esos seres humanos, o de cuáles eran los principales hitos a tener en cuenta a la hora de pensar en el ser humano, de pensarse uno y de pensar en los demás. Y en este sentido, aquella segunda charla se titulaba Ser humano entre el ángel y la bestia. Y la tesis principal era que nosotros somos biología y espiritualidad, y que la biología nace, la espiritualidad se construye. Y en ese sentido, la manera en que los seres humanos debían aprender, la familia debía enseñar, la escuela debía contribuir a ampliar esos horizontes, y la sociedad debería entender
que todos somos educadores todo el tiempo, aun cuando no nos los propongamos. La idea de la construcción de un ser humano sobre una criatura biológica que nace y que lleva todas las potencialidades de ser de un signo o del otro, es decir, una persona positiva, una persona negativa, una persona buena, una persona mala, una persona altruista, generosa o una persona egoísta. Como todo es una construcción, nosotros somos fruto de una construcción del medio social. Hablábamos de, por ejemplo, el idioma. Como seres biológicos, como animales, nosotros tenemos una predisposición fonética distinta a la de otras especies. Por lo tanto, los sonidos que vamos a emitir nosotros son diferentes a los que emiten otros animales. Ahora, la manera en que vamos a organizar esos sonidos, es decir, el idioma, no depende de la biología, depende de la cultura en la que nos formemos. Y no importa que nazcas aquí y tengas esa biología organizada de esa manera, pero si te crías en otro lugar donde aprendes a hablar, aprenderás aquella lengua y no esta. Es decir, cosas elementales que están a la vista de todos nos iban dando alertas de cómo ir construyendo al ser humano a partir de una criatura biológica que nace y muere. El tercer tema iba ya más directamente a la formación del ser humano. Es decir, ¿qué necesita, qué es indispensable que se le haga saber a ese nuevo integrante de la especie o a esa nueva integrante de la especie? ¿Cuáles son los saberes que sería un crimen de lesa humanidad no transmitirle? Y todo ser humano que nace tiene derecho a que se le transmita ese cúmulo de conocimientos y de saberes acumulados por la especie humana en su devenir. Decía Martí que el ser humano cuando nace tiene derecho a ser educado, a que se le eduque y a que se le ponga a la altura de su tiempo y no dejarlo por debajo de su tiempo, con lo cual no podría salir a flote o estaría en condiciones muy difíciles de lograr salir a flote en esa circunstancia. Y después, en pago, ese individuo educado por esa sociedad, familia, barrio, comunidad, escuela, tenía la obligación de contribuir a la educación de los demás. Y no quería decir, Martí, con eso que todos debíamos volvernos profesores o maestros en el sentido de profesiones, de la profesión de maestros y de profesores, sino que todos teníamos que tratar de enseñar de algún modo a los demás como pago a aquellas enseñanzas que recibimos. No todas las enseñanzas que recibimos las recibimos en la escuela. La mayor parte de las enseñanzas nuestras las recibimos en la casa o en el barrio o en la sociedad donde nos desenvolvemos. Por lo tanto, la mayor parte de las enseñanzas que vamos a transmitir tampoco concurren en la escuela específicamente, transcurren en la casa con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestras esposas, con nuestras madres, con nuestros padres, con los abuelos, con los nietos y también en la sociedad, en los barrios. Fíjense que siempre en los barrios hay aquellas personas que aun cuando no son ni el presidente del consejo de vecinos, no son ni el policía del barrio, ni el juez del barrio, tienen sin embargo, se constituyen en un referente para el barrio, en un referente moral, en un referente ético, en un referente de conducta, y puede que coincidan el cargo que pueda tener en la comunidad con el referente en que se ha convertido esa persona por su actuación concreta, porque en las cosas humanas es verdad que decir bien es bueno, pero obrar bien es mejor. Y los seres humanos siguen la palabra, pero siguen la palabra siempre y cuando la palabra sea consecuente con los actos. Cuando el ser humano se da cuenta que la palabra, lo que se predica, está divorciado, está en contradicción con lo que se dice, con lo que se hace, perdón, sencillamente la decepción, sobreviene la decepción y el abandono de esas filas y de esos paradigmas. Hemos dicho que los fieles no abandonan el templo de la idea, sino cuando los sacerdotes le corrompen ese templo. Mientras los guía de la idea, mientras los guía, es un símil que estoy usando con el sentido religioso del término, pero en sentido general, en sentido de liderazgo, los que van siguiendo a un guía, los que van siguiendo una luz, van a continuar detrás de esa luz siempre que esa luz les alumbre el camino. Pero cuando esa luz está simplemente iluminando el cielo
y no ilumina el camino de manera útil, sencillamente los seguidores lo abandonan. Y nosotros repetíamos aquí en la última charla, un refrán contundente y doloroso, que mucha gente, decíamos ya al principio de esta misma charla, está dispuesta a resolver los grandes problemas del mundo, pero no es capaz de resolver los problemas de su propia familia. Y entonces sobreviene el famoso refrán de luz de la calle y oscuridad en la casa. El que no es capaz de hacer bien las cosas pequeñas no es digno que se le confíe en las grandes, dice también un dicho de la sabiduría popular. Y eso es filosofía del más alto nivel, ¿eh? El padre de la filosofía cubana, José Agustín Caballero, decía que filosofía es el arte de explicar con palabras sencillas problemas muy complejos. Y no hay cosa más compleja que las relaciones humanas. ¿Y por qué son complejas y por qué hay que prestarle atención a las relaciones humanas? Bueno, porque eso nos trae ya al tercer tema, al tema de hoy, que es el tema del ciclo de conferencias, el mundo posible y la nueva humanidad. Se ha dicho y se ha repetido hasta la saciedad en distintas épocas y sobre todo en los últimos, pudiéramos decir, 20 años, a raíz del surgimiento de la globalización, del acercamiento de los países por los avances científicos y tecnológicos, aun cuando esa globalización haya venido sesgada por el apellido de el neoliberalismo como sistema, no solamente como sistema económico, sino como sistema que tiene un proyecto social, que tiene un proyecto político, que tiene un proyecto filosófico, que tiene un proyecto tratando de disminuir el poder de los estados y de liberar las leyes ciegas del mercado, convertir al mercado en el becerro de oro que se combatió en la antigüedad y poner al ser humano en función de la economía en lugar de poner a la economía en función de los seres humanos. ¿Por qué prestar tanta atención a la posibilidad de un mundo mejor? Bueno, en primer lugar, no solamente es un anhelo lograr un mundo mejor, es una obligación de nuestra especie si queremos salvarnos, si queremos sobrevivir. Estamos obligados, ya no es solo una utopía propia de la izquierda o propia de guías espirituales, no es propia de ninguna religión, es un problema humano universal. O construimos un mundo mejor para todos los seres humanos, para todas las criaturas que habitan el planeta Tierra, o desapareceremos como especie. Está demostrado que el planeta no nos necesita, él puede sobrevivir a nosotros. Nosotros somos los que no podemos sobrevivir sin él. Terminábamos la última charla haciendo una pregunta. ¿Se cree lícito, se cree lógico? ¿Sería justo que una especie como la humana, que no ha sido capaz de proteger, de preservar las condiciones de vida de un planeta tan hermoso como la Tierra, le sea dada la posibilidad de descubrir o de habitar otro planeta del sistema solar o de cualquier otro de los sistemas de las galaxias, de los mundos infinitos que el universo tiene y a donde nuestra mente no alcanza a llegar? Yo creo que sería un crimen de lesa universalidad, porque si no hemos sido capaces de cuidar nuestra propia casa, ¿cómo vamos a querer resolver los problemas del universo? ¿A dónde vamos a ir que no seamos una plaga? Entonces yo creo que así terminábamos la última charla y por eso comenzamos esta con la idea de que un mundo mejor no solo es posible, sino que es obligatorio si queremos sobrevivir. Y ese mundo mejor depende de muchísimas aristas. Nosotros vamos a tocar algunas aquí esta noche, pero vamos a partir, como siempre, de menos a más. Yo no me voy a enfocar en lo que es más fácil. Fíjense, es más fácil pensar en las estrategias que pensar en las tácticas. Hay muchos estrategas y todo el mundo sabe hacia dónde habrá que ir. Si le preguntas a la gente cómo quieren que sea ese mundo mejor, cada ser humano tiene una visión preciosa de ese mundo mejor. El problema se forma cuando estamos abocados a desarrollar tácticas para conseguir esas estrategias. La estrategia es el lugar a donde tenemos que llegar y las tácticas es los caminos que debemos seguir
las acciones que debemos tomar para garantizar el éxito de esa misión, que es llegar a concretar ese objetivo final. Es decir, la táctica sería construir un mundo mejor. Y digo construir porque el mundo mejor no va a surgir por generación espontánea. Tenemos que hacerlo nosotros mismos, con nuestras propias manos, en el lugar en que estamos. Entonces, la estrategia es esa, es construir un mundo mejor entre todos y todas, porque todos nosotros juntos sabemos más que cualquiera de nosotros solos, porque todos nosotros y nosotras juntos vamos siempre a poder más que cualquiera de nosotros solos, o que de un grupo de nosotros o una porción de nosotros. Entonces, ¿cómo lograr establecer las estrategias, las tácticas para que esa estrategia, que es construir un mundo mejor, sea una realidad? Bueno, ahí es donde viene el problema. Ahí es donde viene el problema, porque entonces cada uno de nosotros tiene una visión específica de cuál debe ser la estrategia. Poner de acuerdo a tanta gente es una tarea imposible, por muchísimas razones. Por muchísimas razones. Primera razón es que ninguno tiene la verdad completa. La verdad es una y muchos son los caminos para llegar a ella. Y aquí poníamos, creo que en la segunda conferencia o en la primera, aquella parábola de Martí y la historia de los 4 ciegos que fueron camino de la tienda del Ra para saber cómo era el elefante. Bueno, como cada uno de nosotros toca una parte de la verdad y sin embargo cree tener la verdad entera, las discusiones bizantinas en las que nos vamos a enredar serían más largas que el tiempo que nos queda para organizar el mundo y hacerlo mejor o desaparecer como especie. En primer lugar, eso, la incapacidad que hemos desarrollado nosotros para llegar a acuerdos, para lograr empatías, para ponernos en el lugar del otro y tratar de aprender del punto de vista del otro para completar la verdad o la porción de verdad que tenemos. Al mismo tiempo, plantear nuestra verdad o lo que creemos que es nuestra verdad, sin empachos y sin vergüenza. Decir lo que pienso porque así es como lo veo, porque mi experiencia de vida y los saberes que tengo, sean estos cuales sean, pueden ser saberes académicos, un doctorado, un PhD, puede ser la simple simple e importantísima labor de ir todos los días, agarrar mi arado, arar mi campo, sembrar mis verduras, mis plantas y producir, o agarrar mis equipos de construcción y levantar una casa, levantar un edificio, construir un aeropuerto, fabricar un avión, construir un carro, cualquier cosa. Pero esas experiencias de vida nos van enseñando cosas. Y de esas experiencias de vida vamos sacando nuestras verdades o lo que creemos que son nuestras verdades. Bueno, sin pena, sin empacho, sin angustia, pero también sin prepotencia, sin vanidades. Explicarle al mundo lo que creemos que es nuestra verdad. Y el mundo no son todos los habitantes del planeta. El mundo son las 4 personas con las que yo más interactúo todos los días, que es mi familia, que son mis compañeros de trabajo, que son mis amigos de esta organización, de aquella organización donde hacemos vida social, desde escuchar, desde escribir poesía y hacer un taller literario, pertenecer a una orden religiosa o a una orden fraternal, o ir al bar de la esquina a tomarnos un trago de ron. Todas esas son formas de socializar. Y depende del gusto de cada uno, y es respetable cualquiera de esas formas de socializar siempre que con ello no le hagan daño a otros. Entonces, en esos círculos de socialización que tenemos, algunos hablarán de literatura, otros hablarán de política, otros hablarán de filosofía, algunos hablarán de espiritualismo, de espiritualidad o de espiritismo, de lo que quieran hablar, pero en esos espacios de socialización, por lo general, en estos tiempos que corren, no era así hace apenas 100 años, cuando las tertulias se discutían y se debatían las grandes ideas y se buscaban, habían discusiones igual que hay hoy, y habían también peleas, y habían discusiones y encontronazos irreconciliables, a veces entre grandes. Mientras más grandes eran, y mientras más grandes eran las personalidades, más grandes eran los egos y más grandes eran los choques, y por lo tanto a veces más irreconciliables eran las broncas y las discusiones. Pero a pesar de eso, yo creo que se escuchaba más que lo que se escucha hoy.
Hoy nosotros vamos a los intercambios, vamos a las tertulias y no vamos con la capacidad de escuchar al otro, vamos a sonarle para allá lo que nosotros creemos que es la verdad nuestra y ya, y lo que venga contra eso enseguida nos ofusca, nos ofende. No escuchamos al otro. Si lo escuchamos para aprender o para entenderlo, lo escuchamos para responder. Entonces es un diálogo de sordos que nos tiene a nosotros peleando por cuestiones políticas, por cuestiones ideológicas, por cuestiones religiosas, por cuestiones de espiritualismo, por cuestiones de conocimiento, de formas de ver el mundo, de que si lo que estoy viendo es un 6 o es un 9, tú dices que es un 9, yo digo que es un 6. Nos fajamos porque a mi juicio la lógica dice que 2 más 2 siempre es 4, pero entonces tú me explicas que la lógica formal es así, pero en la lógica dialéctica no, porque en la lógica formal 2 más 2 siempre es 4, pero en la lógica dialéctica no siempre 2 más 2 es 4. 2 vacas más 2 caballos nunca van a dar ni 4 vacas ni 4 caballos, siempre van a seguir siendo 2 vacas y 2 caballos. Entonces, ¿cómo nosotros logramos desaprender tantas cosas que hemos aprendido mal o que hemos creído aprender bien y sin embargo se convierten en tabúes, en dogmas, en frenos para una apertura mental que nos ayuda a comprender el otro? Y en ese sentido, además de todo lo que hemos hablado en las 3 conferencias anteriores, yo traía solamente 3 puntos que a mi juicio son claves aquí. Vamos a partir, si queremos lograr un mundo mejor y tenemos que construirlo con nuestras propias manos, es clave que del ser humano depende que se construya o no ese mundo mejor. Si por los animales fuera, el mundo mantuviera su perfecto equilibrio. Entonces, el ser humano, en ese papel que tiene dentro de la naturaleza, que empezó asumiéndose como un antropocentrismo bárbaro en el que nosotros somos dueños y señores de la naturaleza y la naturaleza está aquí para servirnos a nosotros a nuestro antojo, no nos permitía ver lo que ya hoy es más fácil de ver. Nosotros no somos los dueños de la tierra. Nosotros no somos los dueños de la naturaleza. Ella no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella. Y tenemos que tratar de mantener las condiciones indispensables en que ella nos permite vivir, partiendo de esa verdad como un templo, porque si no, trate usted de eliminar todo su entorno natural, trate de calentar más el aire que respira, a ver si puede vivir, o trate de enfriarlo al punto en que sea imposible que usted lo respire, a ver si puede vivir, trate de vivir bebiendo agua contaminada, trate de vivir sin comer los frutos de la tierra, a ver qué va a pasar. Entonces, que no podemos vivir sin la naturaleza es una verdad hasta ahora establecida. Y partiendo de ahí, de que nosotros necesitamos a la naturaleza para vivir, yo creo que debemos asumir con más responsabilidad nuestro papel en la naturaleza. Y ese papel indica que nosotros, como criaturas de entendimiento superior al resto de animales, no es un privilegio, es un privilegio lo que tenemos, de aquellas capacidades que disfrutamos, pero no es un privilegio para usar la discreción, para usarlo en nuestro beneficio, es un privilegio para convertirnos en verdaderos guardianes y protectores de la naturaleza. Y en ese sentido, la manera en que logremos relacionarnos entre nosotros mismos para ir contrarrestando aquellos impulsos naturales del ser humano como criatura biológica, como hablamos aquí en la segunda charla, es la manera en que vamos a ir formando y educando a cada uno de los nuevos individuos de la especie. Por lo tanto, nuestra primera responsabilidad es hacia nosotros mismos. Cómo nosotros, como individuos, vamos a tratar de aprender a dominarnos, de despertar a estas verdades elementales y cómo tenemos además la responsabilidad de ir formando a los nuevos individuos de la especie en esa responsabilidad misma. Y una vez que la humanidad tome conciencia, una vez que la humanidad despierte a estas verdades, entonces podrá organizarse mejor en su relación con la naturaleza. Y en eso hay que desaprender lo mal que hemos aprendido y reaprender cosas que las comunidades antiguas, las primeras civilizaciones, ya sabían en su relación con la naturaleza. Conocimiento utilísimo que se ha perdido
que se ha perdido en gran medida. Todavía se conserva una buena porción, gracias a la persistencia y a la defensa que de la preservación de esos conocimientos de la relación hombre-naturaleza han hecho las comunidades primigenias de América, del norte de América, de Asia, de Australia, de distintos lugares donde todavía sobreviven las culturas primigenias de la humanidad. Hay que volver a aprender de esas culturas en esa relación nuestra con la naturaleza. Y eso no nos llevaría necesariamente a negar los adelantos de la ciencia y la tecnología. Al contrario, nos llamaría a capítulo y nos obligaría a utilizar mejor los adelantos de la ciencia y la tecnología para poder continuar haciendo uso de ellos como medios que son y no convertirlos en fin, porque el gran pecado de esta época y de las épocas anteriores, inmediatas anteriores, es que fueron convirtiendo a esos medios que el ser humano fue descubriendo y esas verdades que le fue arrancando a la naturaleza y que fue acumulándose en los saberes humanos a través de los tiempos, convirtieron esos adelantos científicos y tecnológicos en fines en sí mismos y no en medios para ahorrarnos a nosotros tiempo, que significa vida, y poder utilizar ese tiempo en cosas mucho más elevadas en cuanto a la capacidad humana de crecer espiritualmente, emocionalmente, en inteligencia. Puede llamarse una especie inteligente cuando se ve el desastre que hacemos todos los días con la naturaleza. No voy a hablar ya de los enormes desastres en cuanto a las injustísimas relaciones sociales, relaciones económicas, relaciones políticas, relaciones de creencias religiosas que cometemos los unos contra los otros. No podemos ser criaturas tan inteligentes como nos creemos cuando caemos en todas esas barbaridades que dejan mucho que desear de una supuesta inteligencia. Entonces, en este sentido, centrarnos en un humanismo, y me perdonan el ismo, han traído grandes catástrofes los ismos, porque enseguida la gente va, como decíamos en la conferencia anterior, son ideas enormes, son ideas grandes, son ideas que tienen una gran parte de verdad, son ideas que encandilan el espíritu, que hacen volar la mente, pero que no siempre todas las mentes están dispuestas o están preparadas para comprenderla. Y entonces, ¿qué hacen? La recortan, las simplifican y las atoran en su capacidad, con lo cual degeneran la idea, la convierten en dogma, y entonces sobreviene el fanatismo que tanto mal le ha hecho al mundo, cualquiera que sea el signo del fanatismo, si religioso, si ideológico, si político, si de cualquier tipo. Entonces, ¿cómo nosotros nos salvamos de ese tema? Concentrándonos en el ser humano por la enorme capacidad destructiva de la especie, sobre todo en los tiempos que corren. De manera que el humanismo al que nosotros invocamos y convocamos no es no es específicamente el humanismo que tiende a poner al ser humano en un pedestal frente al resto de la naturaleza. No, es aquel humanismo consciente, despierto, equilibrado, que tiende a poner la mira en la educación del ser humano, porque esa especie, la especie humana, ha sido la especie con mayor capacidad de dañar las condiciones naturales del planeta para su especie y para las demás especies de plantas y animales. Por lo tanto, hay que poner un foco sobre esa especie destructiva. Entonces, en ese sentido, trabajar con el ser humano, valorar su enorme capacidad, no solamente la que trae innata, sino la que ha acumulado, la capacidad acumulada de la especie, una capacidad de autodestrucción que es inconcebible, una capacidad de autodestrucción y un espíritu suicida que es inconcebible, por vía de hecho o de defecto o de omisión, tanto los que lo hacen como los que lo permiten. En ese sentido, el ser humano como ente activo principal de la naturaleza, y principal, repito, no en el sentido de que sea el mejor, sino que es el que más capacidad tiene para destruir. Por lo tanto, centrado en eso.
en cómo educar al ser humano, que es la criatura biológica que más capacidad destructiva tiene en el planeta Tierra. Segundo, ese mismo saber acumulado de la especie humana, cómo ponerlo al servicio de la totalidad de la especie, cómo eliminar el crimen que se comete cada día de utilizar los saberes acumulados por la especie en beneficio de unos pocos, en detrimento de las mayorías, para que unos pocos vivan en una holgura vergonzosa y otros en una pobreza innecesaria. Eso es justicia. Es decir, tratar de equilibrar esa relación es hacer justicia. Y eso en lo social es la belleza suma, tratar de buscar la suma justicia. Entonces, el tema de la formación del ser humano, la formación del ser humano debe ser entonces la tarea principal de nuestra especie. ¿Cómo formar al ser humano? ¿Cuáles son los saberes, como decíamos al principio, que no pueden dejar de tener los seres humanos? ¿Cuáles son los otros saberes que pueden ser alternativos, que pueden depender de la inclinación, de la vocación, de la necesidad específica de una región, de un país en una época determinada? Todas esas cosas, irlas organizando de la manera más equilibrada posible. Y al mismo tiempo, de cuáles son esos saberes, cuáles serían los métodos para transmitir esos saberes acorde a las edades, acorde a la sociedad donde va a vivir y va a desarrollarse ese ser humano, atendiendo también al hecho concreto de que las sociedades están cada vez más interconectadas. Y entonces dentro de la educación elemental, básica, que debe tener un ser humano para vivir en un espacio geográfico, en el espacio geográfico de una nación, de una cultura, deben también dárseles aquellos elementos que le permitirán vivir en cualquiera de las sociedades de su tiempo, porque el ser humano es más hijo de su tiempo, de su época, de sus condiciones, que de su padre y de su madre. De manera que estos saberes y cómo transmitirlos, los métodos de transmisión de conocimientos, tanto en la familia como en la escuela, como en la sociedad, deben cambiar y ajustarse a la época, en forma, no tanto en esencias, porque repetimos, el ser humano así no ha tenido grandes procesos evolutivos desde hace 2000 años para acá. Entonces, en esencia, pueden mantenerse básicos, pero en la forma hay que buscar la forma de cambiar. Decíamos aquí en la última conferencia, no es posible, no estoy de acuerdo con que me sigan diciendo o que me digan que la juventud está perdida. La juventud de hoy es tan motivable como lo fue la juventud de mi generación y de 3 generaciones para atrás y de 5, 6, 10 generaciones para atrás. Fue tan motivable como lo fue las generaciones del siglo XX y del siglo XIX. Ahora, los códigos comunicacionales para motivar a esa generación de hoy han cambiado. Y los que de verdad están perdidos no son los jóvenes, somos nosotros los que tenemos que educar a los jóvenes, los padres, los amigos de la familia, los maestros, los profesores, los líderes sociales, los líderes comunitarios, los líderes empresariales, los líderes políticos, los líderes religiosos. Tenemos que ser capaces de encontrar códigos comunicacionales que nos permitan sintonizar con esos jóvenes de hoy para poder transmitirle esas verdades sin que ellos lo vean como un teque, como una lata, como un discurso vacío, frívolo, como un regaño. Es la idea que hablábamos también la vez pasada, que Martí en términos de comunicación decía que lo que sale de los labios no puede aspirar a llegar más allá del oído, que lo que sale de la mente no puede aspirar a llegar más allá de la mente y que solo lo que sale del alma llega al alma. Por lo tanto, busquemos la manera de estar claro en qué queremos transmitirle como necesidad a esos jóvenes y encontraremos la vía, encontraremos el camino. Decía Martí que lo que está bien definido en el juicio será de seguro bien puesto en los labios. Y el corazón siempre habla con el lenguaje más franco, más directo, más sencillo. Entonces, busquemos la manera de sintonizar con el alma de esos jóvenes, no solo con su mente, y transmitirle, no solo en palabras, sino sobre todo en actos, en hechos concretos, una manera equilibrada, una manera armónica, una manera justa, una manera hermosa, una manera útil de vivir. Y estaremos prestando un gran servicio en esa labor de tratar de mejorar al mundo desde el espacio en que cada uno ocupa. Porque
la idea también a tener clara es esa. El mundo no es solamente toda la Tierra. El mundo es el espacio vital donde está mi casa, donde está mi centro de trabajo, donde está mi escuela, el barrio, el parque donde me reúno con mis amigos. Eso es el mundo. Y si yo quiero mejorar el mundo, tengo que empezar por mejorar esos entornos. Y si quiero ayudar, contribuir a mejorar esos entornos, tengo que empezar por comportarme como me gustaría que los demás se comportaran en esos entornos, en mi casa, en mi trabajo, en mi área de socialización. Y recordemos aquello que hablábamos hace unas conferencias atrás, la ley de oro de las relaciones humanas. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Por lo tanto, trata a los demás como quisieras que ellos te trataran a ti. Si quieres hacer del mundo un mejor lugar, empieza por ti mismo. Trata de sacar de tu mente tantas preocupaciones por gusto, tantas películas que uno se hace, porque el ser humano sufre más por lo que cree, por lo que piensa que va a pasar, que por lo que de verdad le pasa. Y estamos más sufriendo porque pensamos en lo que nos va a pasar o en lo que ya nos pasó. Y nosotros que somos criaturas del presente, porque el ayer se fue y no podemos virarlo sino en la memoria para analizarlo, para recordarlo. Y el mañana no ha llegado y no tenemos cómo adelantarlo. Nosotros no podemos vivir ni en el pasado ni en el futuro, tenemos que vivir en el presente. Pero si vivimos en el presente, cargado de malos recuerdos de lo que nos pasó ayer, estaremos cometiendo un crimen a nuestra persona. Estamos frenando el desarrollo de nuestra persona. Cada día es una página en blanco. La que escribiste ayer ya pasó y no hay borrador en la vida, ¿eh? La vida es un libro que no admite borrones. Usted arranca cada día con una página en blanco. Usted no sabe cuántas páginas tiene su libro, pero cada día le ponen delante una página en blanco y a usted le dan la posibilidad, el enorme regalo, el privilegio inmenso de escribir en esta página su mejor historia. Y nosotros a veces viramos la hoja, viramos la vista, nos ponemos a mirar a cualquier cosa o nos ponemos a llorar desesperados por lo que escribimos mal en la hoja de ayer que ya no tiene cómo volver atrás. Y entonces escribimos mal o dejamos de escribir la hoja de hoy y la pasamos en blanco sin saber si mañana vamos a tener otra hoja en blanco. Entonces somos criaturas del presente. Tenemos que actuar aquí y ahora. Por eso ese mundo mejor que queremos no es el mundo que va a estar en el futuro. Es el mundo que está aquí y ahora. Si queremos hacer un mundo mejor, tenemos que empezar ahora mismo, aquí y ahora. Si queremos convertirnos en mejores seres humanos, tenemos que empezar aquí y ahora. Y hacer análisis crítico todas las noches antes de acostarnos, qué hice bien, qué hice mal, qué bien pude hacer y no hice, cuáles fueron las excusas que me puse a mí mismo para no ayudar a alguien, para no hacer un bien. ¿Cuáles son las maneras que puedo yo mejorar mañana? Y cuando actúas en el día pensando en cómo prestar un mejor servicio en el lugar donde estás, tanto a la naturaleza como a ti mismo, cuando te cuidas, cuando te quieres, cuando te respetas, cuando te das tu tiempo, cuando cuidas tu salud, cuando tienes una alimentación balanceada, cuando haces ejercicio físico, cuando te vas a la playa un día a divertirte, cuando te vas al bosque a caminar tranquilo, cuando te pones a pensar, te estás cuidando, te estás queriendo, te estás protegiendo a ti mismo. Asimismo, cuando tienes la oportunidad de proteger a otro, sea tu hijo, tu hija, tu madre, tu abuela, tu abuelo, sea un vecino, sea un desconocido, cuánta alegría causa ayudar a un desconocido y saber que nunca lo vamos a volver a ver. Y se siente bien, no importa lo mala o lo contrariada que sea la persona o lo ríspido que sea su carácter. Cuando le hace un bien a otro, siente un gozo interior que no puede explicar. Y no es el gozo de lentejuela que se hace en las plazas públicas para que nos aplauda la gente y crea que somos buenas personas. Como aquellos consejos que damos en silencio a un amigo, a un familiar, a alguien que queremos mucho. Nos deja una limpieza en el alma. Más que los discursos que hacemos en público buscando el aplauso. O la conferencia que damos ante montones de gente para que la gente crea que sabemos mucho. Ese consejo sano, esa palabra amiga, esa palabra de comprensión, incluso el silencio, que a veces dice más que cualquier palabra.
Hay un refrán que dice que el silencio es oro y la palabra es plata. Y nadie debería alterar su silencio si lo que va a decir no es mejor, no es más bello, no es más útil que el silencio mismo. Cuántas incomprensiones, cuántos dolores, cuántos rencores, cuántas envidias, cuántas peleas, cuántas muertes por palabras dichas que pudieron haberse evitado, que pudieron haberse quedado en un simple silencio útil, oportuno, y sin embargo dijimos lo que no debíamos decir. Y a veces es preferible, sobre todo cuando se trata de relaciones personales, de mi relación con mi amigo, de mi relación con mi familia, de mi relación con mi hijo, con mi padre, con mi abuelo. Es más fácil conservar la paz, conservar la armonía en la relación que tener razón. Porque el tiempo es escuela y es maestro suficiente para poner cada cosa en su sitio y para decirle a cada cual qué parte de razón tuvo y en qué no la tuvo. Y entonces, cuando se trata de ese tipo de situaciones, a veces es mejor el silencio. De manera que cómo centrarnos en nosotros mismos, cómo pensar, y repito, para que no se me vaya a malentender, porque nosotros casi siempre vamos a buscar la quinta pata al gato. Cuando hablo de centrarnos en nosotros mismos, es de revisarnos para ver cómo nos mejoramos y mejorándonos a nosotros, cómo podemos contribuir a mejorar a los demás, a quién podemos ayudar, tratar de convertirnos en personas sensibles, tratar de convertirnos en personas empáticas que puedan ponerse en el lugar del otro para entender, el sufrimiento del otro y entonces saber que el otro necesita ayuda. Decíamos que hay que tratar siempre con ternura a los demás, hay que tratar siempre con respeto a los demás, hay que tratar siempre con delicadeza a los demás, porque cada ser humano trae dentro peleando sus ángeles y sus demonios. Y nadie sabe cuáles son las inmensas batallas que se están librando en el interior de un ser humano. Y a veces vemos a alguien que llega disgustado a la familia, o alguien que llega disgustado al trabajo, o alguien llega disgustado a un grupo donde estamos relacionándonos y tiene reacciones que uno no se las explica. Bueno, en lugar de ir a combatir esa reacción, en lugar de ir a tratar de frenar violentamente esa reacción, tratemos de ser empáticos, tratemos de colocarnos en su lugar. Algo le pasa, algo le duele, algo le angustia, algo le pesa en el alma y no es capaz de transmitirlo. Por pena, por incapacidad, por ignorancia, por orgullo, por vanidad, por lo que sea. ¿Cómo nosotros logramos velar en términos humanos estas relaciones? Decíamos una idea clave en una de las charlas anteriores y es que en cuestiones humanas y en cuestiones de relaciones humanas tenemos que aprender a respetar y a celebrar y a defender y a proteger una idea como podemos apreciar una flor sin importarnos de quién es el jardín. Es una idea de Martí. Pero eso que es tan lindo en poesía, que es tan normal y tan elemental en botánica, es muy difícil en las relaciones humanas. Y a veces no solamente no apoyamos, sino que boicoteamos una idea, por útil que sea a los demás, por el simple hecho de que no se nos ocurrió a nosotros, o de que no soy yo el que va a dirigir el proceso de concreción de esa idea. No importa quién lo haga, lo que importa es que se hagan las cosas útiles, pero nosotros en nuestra vanidad tratamos siempre de estar encabezando los grandes procesos. Pero entonces a la hora de cumplir el deber callado, en el lugar donde nadie te va a aplaudir, en el lugar donde casi nadie se va a enterar de que lo hiciste bien, sea en el centro de trabajo, sea en la familia, sea en cualquier lugar, entonces es más difícil encontrar ese tipo de heroísmo, ese heroísmo sin aplauso, ese heroísmo anónimo. Por eso en los grandes momentos históricos los héroes salen de todas partes, pero en los momentos cotidianos es más difícil que la gente haga lo que debe hacer, que haga lo justo, que la gente no oprima, que la gente no atropelle, que la gente no violente la libertad, el derecho, la integridad del otro. Es muy difícil que esas verdades que en el plano de las relaciones humanas en general
son tan fáciles de comprender, de entender y de aprobar, pero son tan difíciles en las relaciones bilaterales, en las relaciones a pequeña escala. Por eso decía Martí que los hombres vistos de conjunto admiran, de uno en uno dan lástima. Y es eso. También hablaba él, bueno, se refería precisamente a la ciudad de Cartagena, tantos amigos de Cartagena y de Colombia en general aquí esta noche. Decía Martí, con esa ciudad pasa como con ciertos hombres grandes que hay que verlos de lejos. Porque cuando te acercabas empezabas a ver enseguida las miserias. Se refería a él, por supuesto, a la parte colonial, a la época colonial de Cartagena y los enormes atropellos que se cometían en esa ciudad amurallada como en otras ciudades grandes, ciudades de América. Pero básicamente era eso, era la idea de las cosas que se ven muy bien de lejos, pero son más difíciles de ver de cerca. También decía Martí que no se ven bien las maravillas cuando se está dentro de ellas. Es más fácil ver las cosas de afuera que verlas desde cerca. Y cuando te acercas a una persona que te ha impresionado, que has convertido en paradigma, sea cual sea el tipo de paradigma en que se te convirtió, sea por la vía de la música, sea por la vía de la política, por la vía del magisterio, por la vía de la religión, de la filosofía, de lo que sea, cuando vas a ver a la persona, casi siempre uno termina decepcionado, porque nosotros vamos con una tendencia a idealizarlo todo, los procesos históricos mismos. Vamos a idealizarlo y creemos que hubo una época en que todo fue dorado y creemos que hubo un proceso en el que todo fue perfecto y creemos que hubo un tipo de organización social en el que nada falló, en el que todo es perfecto. Y si tenemos la paciencia de ir a esa época y estudiarla, o si tenemos la posibilidad de ir y visitar esa sociedad que creemos perfecta, o si tenemos la posibilidad de relacionarnos con esa persona cuya vida nos parece perfecta, vamos a ver cuántos detalles que no son perfectos. Y es que el ser humano no es perfecto. Entonces, ¿qué nos suele suceder? Que enseguida se nos derrumba el paradigma, se nos derrumba la fe, se nos derrumba el ídolo y entonces nos decepcionamos y terminamos decepcionados creyendo que todo es malo, creyendo que nadie merece apoyo, que nadie merece respeto, que nadie merece consideración. Y en el ser humano ocurren entonces tantas tormentas y el mundo se vuelve lo que se ha vuelto su mundo interior. Es decir, el mundo exterior de ese ser humano se le vuelve lo que se ha vuelto su vida, su mundo interior, un mundo sin sentido, sin fe. Nadie que no conozca la amistad de verdad, la amistad pura, sincera, desinteresada, puede creer que existe esa amistad. Nadie que conozca el amor leal de pareja, el amor sistemático en las pequeñas cosas, en los grandes momentos, no solo en la vida pública, sino en la vida privada. El que no es capaz de conocer la armonía del hogar, no puede entender ni puede creer que pueda existir armonía en el hogar. El que no es capaz del amor no puede creer en el amor. El que no es capaz de la lealtad no puede creer en la lealtad. El que no es capaz de ser útil no puede creer en que alguien pueda ser útil. Entonces, ¿cómo es una verdad que nuestro mundo externo es el reflejo de nuestro mundo interno? Por eso tenemos que cuidar, decíamos en la conferencia anterior, el jardín de nuestra mente y de nuestras emociones y sembrar en nuestra mente y en nuestros corazones ideas nobles que son como las plantas, son como las flores, hermosas, bellas, útiles, porque si nosotros descuidamos esos jardines, si no sembramos en ella cosas que nos convienen, cosas útiles, provechosas para nosotros y para los demás, ahí van a crecer abrojos, ahí van a crecer malezas, ahí van a crecer espinas que nos van a herir a nosotros y van a herir a los demás. Entonces, ojo, con vivir despiertos, porque hay que atender a esas verdades que están permanentemente, porque esos jardines no permiten vacaciones, ni voy a pensar en eso mañana, o voy a ser bueno 2 horas al día y el resto voy a ser un insoportable, o voy a ser bueno esta semana y el mes que viene voy a ser pésimo, o porque ya fui bueno esta semana es suficiente. Y en ese sentido, decíamos en el artículo Vivir Despierto, que hay que tratar de evitar la hipocresía y la hipocresía con uno mismo. La idea, por ejemplo, de creer que porque soy bueno 8 horas al día en el trabajo, 5 días a la semana, puedo el fin de semana o puedo en las horas que estoy en la familia convertirme en todo lo contrario a lo que fui en el centro de trabajo. O porque yendo el domingo a misa
y no faltando a misa los domingos, ya con eso limpio mi alma y mi mente y quedo en paz con Dios, a pesar de que haya pasado una semana siendo la más terrible de las personas, la más inhumana, la más egoísta, la más violenta, y entonces utilizo hipócritamente al espacio espiritual, al espacio religioso en la misa el domingo como una especie de lavadero, de fregadero de conciencia, donde voy a lavar toda la suciedad que acumulé en la semana y el lunes arranco otra vez con toda la cochambre hasta que llegue el domingo donde el Padre me va a absolver de todos mis pecados. Hay que tratar de evitar la hipocresía con uno mismo. A eso le han dado en llamar doble moral. Yo he estado siempre en contra de que se le llame doble moral, porque yo creo que la moral es una y no nos alcanza la vida para tener una vida, para tener una conducta, un comportamiento dentro de los cánones elementales de convivencia ética de una sociedad. No nos alcanza la vida para tener ese sello de respeto público, de respeto de los demás, de consideración de los demás. No digo ya de la admiración, etcétera, etcétera, sino del respeto nada más de los demás. No nos alcanza la vida para construirnos una personalidad que sea respetable en la sociedad, que pueda ser útil a la sociedad, aunque sea como ejemplo. Pero basta un segundo para que todo eso que se ha acumulado por años se venga abajo. Basta un segundo. Entonces no es posible que haya gente que tenga dos morales cuando no nos alcanza la vida para hacernos de una sola. Lo otro que hay es inmoralidad, o lo otro que hay es hipocresía. Alguien que dice una cosa y hace otra. Y en ese sentido le han hecho tanto daño a las cosas buenas que se le ha ocurrido a los seres humanos. Porque decía Martí que todas las instituciones de los hombres puestas una al lado de la otra no se llevan un cabo ni una punta. Todas han nacido por las mismas necesidades, han proliferado por las mismas virtudes y se han corrompido por los mismos vicios. En ese sentido, hacer énfasis en el tema de la formación humana y de velar por el desarrollo del ser humano, no solo porque es la criatura, porque sea una criatura que está en la escala superior, en el escalón superior de la cadena alimenticia, sino porque es la que mayor capacidad destructiva tiene y ha acumulado dentro de las especies que habitan el planeta Tierra. Por eso es una obligación ocuparnos concienzudamente, como diría Carlos Marx, concienzudamente en la formación de los seres humanos, de seres humanos mejores, para que construyan con sus propias manos un mundo mejor. Y decíamos que eso no va a pasar en el futuro, tiene que pasar aquí y ahora. Por lo tanto, no es solo tratar de crear mejores generaciones venideras, es tratar de convertirnos nosotros mismos ahora en esas generaciones, para que con el ejemplo nuestro, las generaciones que vengan puedan ir viendo el equilibrio entre lo que decimos y lo que vamos haciendo en la práctica. Y en ese sentido, entender algo que conversábamos el otro día, nuestro celo terrible por el respeto de nuestros derechos y nuestra displicencia casi total por el cumplimiento de nuestros deberes. Creo que el mundo está abocado a colocarle al lado a la Declaración Universal de los Derechos Humanos una Declaración Universal de los Deberes Humanos. Porque así como traemos flotando desde que nacemos cada uno un grupo de derechos, así también traemos un grupo de deberes. Pero lo que ha solido pasar en el desarrollo humano es que todo el mundo se encarga de proteger sus derechos y dejar al libre arbitrio los deberes. Entonces tienen que surgir entonces las sociedades, para poder equilibrar las sociedades y las injusticias de las sociedades, tienen que surgir hombres y mujeres que además de cumplir con el deber que les toca a ellos, tienen que echar sobre sus hombros el deber que los demás dejaron abandonado, para que por el sacrificio de esos hombres y mujeres entonces se equilibre la especie y se salven de sus propios desastres. De manera que la relación entre el deber y el derecho, y aquí hago un solo asterisco, entre lo legal y lo justo. Decíamos que no siempre lo legal es justo. La esclavitud fue legal durante muchos años en muchas sociedades, pero no fue justa nunca. Entonces, ojo con las leyes y ojo con la justicia. Tenemos que tratar de buscar siempre toda la justicia. Tenemos que tratar de que las leyes se acerquen a lo justo de una época, de una sociedad. Y las leyes han de ajustarse a la sociedad y a la época.
porque a veces se hacen las leyes y se trata de meter a empujones como en una camisa de fuerza a una sociedad que ya ha sobrepasado las leyes que se crearon en un momento de desarrollo concreto de esa misma sociedad, desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo cultural, en sentido general. Ojo con las leyes, magistrados, porque la ley es la base de la ordenanza de la sociedad y la ética, por supuesto, que es de donde deben nacer esas leyes, porque la ética es la justicia, el sentido supremo de la justicia. Y decía Martí en términos de del derecho, de la jurisprudencia, que todo hombre trae consigo al nacer, todo ser humano trae al nacer consigo el principio de lo justo, y ese es el primer estado del derecho. De manera que, ojo con la necesidad que tenemos de equilibrar la relación entre justicia y legalidad. El otro punto que traíamos aquí era el ecumenismo, ya lo hemos venido tratando. Nadie tiene la verdad completa. Todos tenemos una parte de verdad. Es decir, nadie está completamente equivocado y nadie está enteramente en lo cierto. Hay que tratar de construir de conjunto una verdad cada vez más grande. Hay que tratar de ponerse en el lugar del otro para ver qué parte de verdad hay en lo que dice, aun cuando esté mirando de forma equivocada. Porque si está mirando de forma equivocada, está entendiendo una verdad, pero hay que explicarle que es verdad porque lo está mirando mal. Si lo mirara bien, entonces no es verdad. Por lo tanto, hay que tener la capacidad, la paciencia de ponerse en el lugar del otro y tratar de entender por qué ve la vida de esa manera y no de otra. Y buscar en el equilibrio de esas verdades una verdad mayor, una verdad que las equilibre a las dos, que las equipare a las dos, o esas dos vías por las que se quiere llegar a la verdad. Y en ese punto de equilibrio estará la mayor parte o la mayor suma de justicia posible para ese momento. El tema de la empatía, ya lo expliqué, respetar la integridad del otro, básico. Ya dijimos aquí cuál es la ley de oro de las relaciones humanas. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan. Y en este sentido también entender otra diferencia. Ya explicamos la diferencia entre lo legal y lo justo. Y hay que también entender la diferencia entre tener razón y tener derecho. Usted tiene derecho a decir, a dar su punto de vista. Tener derecho a dar su punto de vista no significa que usted tenga razón. Usted solo tiene derecho a dar su punto de vista. Y en ese sentido, ese derecho es respetable. Ahora, el punto de vista que usted está esgrimiendo, ejerciendo el derecho a tener ese punto de vista, no le da a usted razón en su punto de vista. Su derecho es respetable, su razón es discutible. Entonces, ¿cómo nosotros establecemos la relación entre el respeto al derecho que tiene el otro a tener una opinión distinta y el derecho que tengo yo a disentir de esa opinión, porque no la veo justa, porque no la creo justa? ¿Cómo lograr aquello que alguien nos explicaba alguna vez en las relaciones prácticas entre dirigentes y dirigidos, entre líderes y seguidores? ¿Cómo atacar a los errores que cometen las personas, pero no atacar nunca a la persona? A mucha gente le es difícil hacer esa diferencia entre atacar el error que cometió una persona o atacar a la persona en sí. Cuando usted ataca el error, salva al ser humano que lo cometió y le da oportunidad de aprender del error sin que esa persona se ofusque o quede en desavenencia con usted o con rencores o con odios. Cuando usted ataca a la persona, cuando humilla a la persona, cuando le falta a la dignidad de la persona, entonces el problema es más grave. Y no siempre se ataca a los errores, casi siempre se ataca a la persona. Entonces, ¿cómo nosotros lograr que en esas relaciones humanas logremos atacar los errores sin atacar a la persona? Me estoy refiriendo al común de las relaciones. No me estoy refiriendo a un momento específico en que una persona, además de atacarse el error, haya que atacarla a ella, porque ha sido un error, no ha sido un error, ha sido un acto de mala fe. Entonces, ¿cómo diferenciar el error del acto de mala fe? El error casi siempre involuntario. El acto de mala fe no es un error, es una injusticia cometida arbitrariamente. Y en último tema, tocar el asunto de la espiritualidad, de cómo lograr entender
que somos no solo biología, sino también espíritu. Cómo se han explicado desde todas las religiones o de distintas religiones, de distintas escuelas espirituales, la idea de que el ser humano, es decir, no somos seres humanos teniendo experiencias espirituales, sino que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Y ya esto entra en el plano filosófico, en un plano de disquisición filosófica en el que cada uno puede tener y es libre de tener su punto de vista. Pero hay situaciones que se nos han dado a cada uno de nosotros, no importa si eres de un creyente, un no creyente, un ateo, un religioso, un espiritual o alguien racional exclusivamente. Se han dado situaciones en las que no somos capaces de explicarnos determinadas cosas. Y esa incapacidad nuestra para explicarnos determinadas cosas que sentimos y no podemos explicar, yo creo que a mi juicio es una de las mayores demostraciones de nuestra espiritualidad o de nuestra capacidad espiritual para sentir más de lo que podemos racionalizar. Yo creo que el mundo, lo decíamos en la segunda conferencia, yo creo que el mundo se ha ido volviendo cada vez más religioso y menos espiritual, cuando lo común, lo lógico debía ser que la religión, que viene a ser la disciplina a la que nos sometemos en función de la manera en que hemos decidido creer que está organizado el mundo, que está organizado el cosmos, que está organizada nuestra relación con la naturaleza, con las demás personas, con esa energía universal a la que llamamos Dios, a la que llamamos espíritu universal, a la que llamamos amor universal, como conciencia universal, como quiera que la llamemos. Cada una ha aprobado en su decursar sus puntos de vista y ha establecido sus cánones. Han sufrido todas los embates de las tergiversaciones de los hombres. Ya decíamos ahorita lo que Martí explicaba acerca de toda organización que el ser humano toca. Pero ha sobrevivido al mismo tiempo gracias a los hombres y mujeres que de buena fe han creído en esas maneras de relaciones humanas, de relaciones espirituales, y han actuado en consecuencia y han dado ejemplos que han servido de inspiración a otros seres humanos y han hecho en consecuencia que esa visión del mundo perdure en las generaciones. El asunto es que no basta con la disciplina, es imprescindible practicar esa espiritualidad, esa búsqueda de las emociones más hondas del ser humano, de las capacidades de sentir más hondas del ser humano y de cómo esas capacidades de sentir nos llevan a pensar de una manera y cómo esas capacidades de pensar nos lleva a hablar de una manera o debería llevarnos a hablar de una manera y cómo esa capacidad de hablar de esa manera nos lleva a actuar de esa manera. Por lo tanto, hay que cuidar mucho nuestro mundo interno porque ese mundo interno se va a convertir en nuestros pensamientos, se va a convertir en nuestra conversación, en nuestros consejos, en nuestros discursos, en nuestras conferencias y cómo poco a poco, ojalá que cada vez con mayor fuerza, esas cosas que nosotros decimos que suelen ser hermosas, que suelen ser altruistas, que suelen ser generosas, que suelen ser de utilidad pública, puedan irse concretando en actos. Porque al final, ya decíamos hace un rato, decir bien es bueno, pero obrar bien es mejor. Y en ese sentido, recordar otra vez a Martí, que ha sido uno de los hombres que más y mejor ha sabido decir. Él decía que hacer es la mejor manera de decir. Luego entonces, para crear con nuestras propias manos ese mundo mejor que no solamente es posible y que depende enteramente de nosotros, de los seres humanos, en el lugar en que estamos, en las maneras pequeñísimas, decía Eduardo Galeano, que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Cambiemos el mundo entonces, pero para cambiar el mundo tenemos que cambiar nosotros, tenemos que tener primero certeza, claridad,
mente despierta, estar de frente a estas verdades que hemos venido discutiendo y luego buscar los modos prácticos en el lugar donde estamos de la mejor manera posible, en la que esté al alcance nuestro. Habrá quien tenga la capacidad de hacer algo más grande para más personas. Habrá quien tenga la capacidad de ayudar a una sola persona, de sembrar un árbol, de proteger a un animal, de no hacer daño, de no ensuciar, no solamente de recogerle la suciedad, sino de no ensuciar. Cuando usted, en lugar de arrojar la basura a la calle o a la playa o al bosque, se echa su papelito, su vasito plástico, su botellita plástica en el bolsillo y la devuelve a la casa, al cesto de la basura, al zafacón, y no la bota en esos lugares, ya usted está ayudando a mejorar el mundo. Cuando usted sonríe en la calle, cuando usted sonríe a alguien que está triste, cuando le pone el hombro a alguien que está meditabundo, cuando le da un vaso de agua a alguien, cuando cualquier cosa, cuánto gesto amable ha quedado sin hacer por temor al otro, por lo que me pueda hacer, porque tal vez si le hago bien me va a hacer un mal. Hay sobrados ejemplos de esa reciprocidad negativa, de cómo haciendo un bien te gana un mal, pero y habrá que dejar por eso de creer en el ser humano. ¿De qué sirve la vida si no podemos creer en que el ser humano es capaz del amor? En que un gesto noble va a invitar a un gesto igualmente noble de reversa. ¿Cómo aprender que tal vez aquella persona a la que yo le estoy haciendo un bien hoy no me lo va a devolver ella misma, pero me la va a devolver otra persona que tal vez yo no conozco en una circunstancia que yo no espero? Y esas cosas son infalibles. Algunos le llaman karma, otros le llaman dharma, otros le llaman destino, algunos le llaman la vida, el espejo del mundo, como decía mi abuelo. Nunca le haga daño a nadie porque el mundo es un espejo y todo lo que tú le tiras te lo va a devolver multiplicado. Si no puedes ayudar a alguien, tampoco le hagas mal. Son verdades elementales, son verdades de filosofía coloquial, popular. No hay que estudiar grandes ensayos de Carl Jung, de Karl Marx, de Hegel, de Kierkegaard. No hay que estudiar a Descartes, no hay que estudiar a los padres de la ética para entender esas verdades elementales, porque todos nosotros tenemos dentro un sentimiento de lo que es justo y de lo que es injusto, de lo que está bien y de lo que está mal. Y podemos discernir sin discusión. Lo que nos falta es voluntad. Lo que nos falta es capacidad de empatía, de ponernos en el lugar del otro. El mundo no está mal porque falta inteligencia. El mundo está mal porque nos falta ternura, porque nos falta vocación, porque nos falta voluntad para hacer todas esas cosas que pensamos, que sentimos, que sabemos que están bien, pero que no acabamos de poner en práctica.